Siempre es complejo cuando hablamos de trascendentalidad. Siempre es muy difícil cuando tratamos de definir algo que dentro del hombre todavía no es muy claro. Y hablamos de esto cuando nos referimos fundamentalmente al por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión. Hasta ahora no es claro eso. Entonces es como tratar de estar yendo hacia un objetivo B en una barca en medio del mar sin tener un mapa, sin saber exactamente por dónde dirigirnos, qué camino tomar para llegar a ese destino. Nuestro camino de develación debe de ser cotidiano, o sea, de descubrir qué es lo que tenemos que hacer. No venimos con un mapa o con un índice o con una orden o con unos puntos que tenemos que desarrollar. Qué fácil sería venir con unas instrucciones. Y más cuando nosotros traemos un fuero totalmente desconectado. Porque sí hay unas instrucciones, pero están desconectadas, están adentro. Para descubrir un poco esta senda de qué somos, quiénes somos y para dónde vamos, pues no tenemos más remedio que mirar la naturaleza. La naturaleza que lleva miles de millones de años evolucionando. Los seres vivos que nos rodean, muchos de ellos son verdaderos fósiles vivientes, como la tortuga, el cocodrilo, el celacanto. Llevan miles de millones de años evolucionando. El celacanto es un pez. Para nosotros, ver qué es lo que tenemos que hacer. No se nos ha dicho propiamente qué es lo que debemos de hacer y para dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de eso? No lo sabemos todavía. ¿Por qué se nos ignora? Se nos hace vedar esta información y parte del proceso de nuestra capacidad transformativa es también ver para dónde vamos. Porque si hay seres que nos rodean, que son altamente inteligentes, con mucha tecnología, pero también parte de esto es que ellos no se inmiscuyan demasiado con nuestro proceso de develación. Hay una cosa particular dentro del trabajo que estamos haciendo y es llegar al punto de la unidad, de la inamovilidad. La ciencia busca siempre lo disperso, lo macro, el discurso de la fricción de la materia. La ciencia no va fundamentalmente a la unidad, no porque no quiera, sino que no tiene cómo, no tiene por dónde. Y la ciencia en este momento sabe que descubrir las leyes del universo, el secreto está en descubrir esa pequeña inmovilidad, esa pequeña unidad que se encuentra detrás de la materia atómica. De ahí que ustedes ven que el acelerador de hadrones que se encuentra allí en Suiza, entre Francia y Suiza y Francia, que eso tiene más de 20 y tantos kilómetros,
ese aparato, esa gran máquina que fue construida ahí, es precisamente para mirar lo infinitamente pequeño y cómo mirando esa pequeñez poder determinar el origen no solamente del universo, sino del por qué la raza humana fue concebida y por qué la raza humana tiene un propósito y un fin. Porque en últimas, cuando hablamos de iluminación espiritual, es descubrir nuestra misión. Porque no es simplemente el ente abstractivo de llegar a un samadhi y una abstracción de la conciencia ensimismada, sino de también saber para qué sirve ese estado de alumbramiento, porque tiene que tener una función social. Un santo estoico allí metido en una cueva, pues no es de adorno. Este santo tiene que tener un objetivo muy claro. Por algo la naturaleza lo ha hecho y lo ha dispuesto así. La naturaleza, las cosas cuando son superfluas y no funcionan, la misma naturaleza se encarga de desecharlas. Hemos hablado durante estas últimas 2-3 charlas sobre una energía que se emana a través de la neutralidad. Acuérdense que el orden del cosmos siempre viene a través de las fuerzas básicas, que son la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Y lo que dice la ciencia es que esta fuerza, que es la gravedad, y se han hecho hipótesis, teorías, y se ha hecho todo un marco teórico alrededor de la física y la química del electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Pero fíjense ustedes que de la gravedad no se sabe nada. La ciencia de la gravedad no sabe absolutamente nada. No sabe por qué la gravedad. Cuando nosotros vamos a descubrir al ser humano, porque el ser humano es la medida de todo, según los aristotélicos. El ser humano es la regla con que se mide todo. Eso lo decían 4 siglos antes de Cristo. Nosotros tenemos la clave para darnos cuenta cómo funciona este todo, este contorno. Y así poder descubrir cómo funciona el universo. Fíjense que ustedes, que decía Pitágoras, no tenemos que nosotros ir a lo macro, no, vamos al micro, a lo pequeño. Y él se refería a eso pequeño, a la pequeña unidad humana, encontrarse consigo mismo para encontrar también el orden del cosmos. Entonces, esta fuerza neutra, que la ciencia está tratando de descubrir, sabe que existe esa fuerza neutra. Le han denominado de mal forma materia gris y materia oscura y energía oscura. Saben la ciencia que existe, pero no han desarrollado suficientes leyes que logren determinar y definir en qué consiste esa energía que está allí, porque saben de que existe esa energía, esa materia, saben de que existe. Es más, esta materia
esta energía oscura, componen el 95% del universo. Y solamente el 5% del universo conocido por la ciencia es eso que es evidente. El 5%. Y el 95% del universo es totalmente desconocido. ¿Desconocido por qué? Pregunta. Porque nuestra naturaleza es limitada. No podemos ver lo que potencialmente no podemos percibir. O sea, nuestra naturaleza, tanto en nuestra razón, en nuestra mente, en nuestra corporeidad y nuestra materialidad, no nos permite ver. Por eso no tenemos sentidos para ver ese 95% de materia, de energía, que sabemos que existe. Fíjense ustedes que nosotros hemos hecho, en la medida de nuestra evolución como raza, como especie, hemos hecho muchos descubrimientos y muchas revoluciones. Acuérdense de la revolución industrial, la revolución del agro, inclusive la misma revolución del internet. Eso fue toda una revolución porque cambió la ideología del mundo. La nueva revolución que se está planteando ahora es el descubrimiento de las leyes que marcan esta energía y esta materia oscura. Es tan garrafal, y los científicos ya lo saben, que una vez se pueda desarrollar toda una hipótesis, todo un contenido lógico a través de estas fuerzas, que toda la estructura en la cual se ha basado la tecnología, la ciencia, la religión, la economía, van a quedar totalmente desestructurados. Porque esta forma de energía, esta forma de materia, es inagotable. Y fíjense ustedes que nuestra sociedad se desenvuelve a través de recursos energéticos, recursos autosustentables, y dependemos de estos recursos para poder vivir como especie. Imagínense ustedes una energía que no se agota, una materia que no se desgasta, una materia que no friccione, que no entre en contradicción. Esto va a ser totalmente diferente, porque toda nuestra tecnología, toda nuestra ciencia se basa precisamente en manejar recursos. Y así todo. La religión por respuesta, ¿sí? La cultura por respuesta. Y de hecho, nuestra forma, la estructura de nuestra personalidad está hecha en esa correspondencia de este mecanismo llamado humanidad. Hemos definido de que nuestra cultura como tal vibra, nuestra materia como tal vibra en tercera dimensión. Observen ustedes a su entorno. Es tercera dimensión. Una materia que fricciona, una energía que se agota, una fricción, una ruptura de elementos permanentes, una vida y una muerte como ciclo, y todo un caos que muchas veces nos preguntamos por qué existe eso. No estamos para esto.
Nos sentimos raros en esto, ya que nuestra naturaleza no está diseñada para solamente contener y decir esto es lo único que existe. El punto de transformación de nuestra materia de tercera dimensión a cuarta y posteriormente a quinta también es un cambio para que el hombre vaya entendiendo y comprendiendo este primer piso de la autoconciencia autosustentable. Bien lo que estoy diciendo, autoconciencia. Y esa autoconciencia es autosustentable. No va a depender de nada, sino de sí mismo. Estas son palabras pesadas, porque cuando hablamos de autosustentabilidad no hablamos de dependencia. Y si usted pone un ser humano en la sociedad es totalmente dependiente. Pero cuando hablamos de autoconciencia, autosustentabilidad, hablamos de que el ser humano es un motor inicial, es una inercia inicial, donde a través de ese motor se va a mover muchas cosas, muchas estructuras de ahí para afuera. Entonces fíjense ustedes que esa energía, esa materia oscura que la ciencia está descubriendo, tiene que también ver con la revolución del autorrevolucionarse, o sea, con la iluminación espiritual. Voy paso a paso para que ustedes me vayan entendiendo y comprendiendo esta charla. Miren ustedes la materia en la tercera dimensión. Esta materia depende siempre de un orden. De un engranaje tras otro engranaje, tras otro engranaje y así sucesivamente. Este primer engranaje hace mover el segundo y el tercero, generando una reacción en cadena. Todo lo que ustedes tienen alrededor ha sido transformado por otras cosas. Así, causa, efecto, causa, efecto. Pero cuando nosotros vamos a las causas últimas, nos conectamos con el punto creador. Y resulta de que esta causa última está directamente relacionada con la naturaleza humana. Es increíble. Y una de las razones del por qué esta raza en consecuencia fue estructurada e intencionada, como lo he hablado, es para generar libre albedrío. ¿Y qué es la palabra libre albedrío? Es una palabra muy pesada de entender. Es que el libre albedrío es que esa persona decide para sí, es para sí, acciona de sí para generar una reacción afuera, no es dependiente. Claro, estoy dándole una definición a eso. Es totalmente independiente. Aquí estamos atando cabos. Acuérdense que esta raza, como nosotros la vemos, como tal, la raza humana, es un proyecto degenerado de lo que fue verdaderamente la intención de la raza humana primigenia. Nosotros somos un proyecto mal formado. Somos un bodrio de ustedes. Y así debe de ser. Es muy difícil
Cuando nosotros abordamos estas técnicas, saber exactamente a dónde vamos a llegar es muy complicado. Porque cada naturaleza de cada ser humano es totalmente diferente. Una vez que nosotros comencemos a desarrollar el movimiento de esta energía, permitiendo que esta red entre a nosotros y poder nosotros hacer un puente efectivo, reconocer esta energía, darle una consistencia a esa energía, hacer que la razón pueda comprender esa energía, que la razón pueda entenderla y comprenderla. Las cosas van a ser totalmente distintas en nuestra vida. Tenemos que siempre entonces hacer esa anga, paso tras paso. Así sea muy pequeño este paso, pero de paso en paso vamos a cubrir mucho terreno. Por eso esta técnica o estas técnicas deben de desarrollarse con gradualidad. Nuestra vida está hecha para nosotros ir desarrollando el fuero y el manejo a través de esta técnica. De hecho, al manejar la técnica, debes de controlar tu vida, no al contrario. Una vez tú desarrollas la técnica, debes de controlar tu vida, debes de controlar tu entorno. Por eso el maestro hablaba de que la yoga debe ser algo funcional, debe estar hecha para un modo de vida. La yoga no es estoica. La yoga no es para los santos yogis, monjes de la India. No, la yoga no es hecha para estas personas. Estas personas no necesitan la yoga, porque la técnica de la yoga ya no es técnica para ellos, es un modo de vida. Nosotros abordamos la técnica para volverlo sin técnica. La técnica la abordamos, es un bastoncito para aprender a manejar ya un modo de vida de la cual la técnica ya no es técnica para nosotros. Ya es parte nuestra. Y cuando eso ocurra, bueno, nuestra conciencia va a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahí es donde el maestro nace. Cuando ya la técnica no existe. Cuando las cosas son, se hacen inmediatamente, ocurren inmediatamente a nuestro alrededor. Suceden. Simplemente eso. Cuando usted mueve la energía adentro, las cosas afuera suceden. Usted no tiene por qué pensarlas. Ocurren. Nada es coincidencia. Todo es causalidad. Causa, efecto. Y pensamos que la materia es causa. No, la materia nunca es causa. La materia es efecto. Acuérdense que la energía pranaka, al moverse a darle orden, crea materia y esa materia es la que usted ve alrededor. Todo lo que usted ve alrededor es una consecuencia de la creación que usted hace adentro. Todas estas sustancias, todos estos átomos que están rodeando en este momento nuestro cuerpo, salieron de la materia que se le dio orden dentro de nuestra conciencia espiritual. Absolutamente todo lo que usted ve alrededor. Miren ustedes. Entonces, nuestra vida es consecuencia de nuestras emociones. Sencillo. Si nosotros lo entendiéramos así, nos dedicaríamos tiempo completo a generar el orden adecuado de la materia. ¿Cuál es el problema? Que no lo creemos que es así. Porque la estructura, como está hecho, esta sociedad es para quitarnos el empoderamiento, la fuerza, la capacidad y decirte, tú no estás hecho para eso.
Pero cuando tú te das cuenta de que estás hecho de verdad para ser un punto cosmocreador, esto va a cambiar y de verdad, eso es lo que va a suceder ahora. Nos vamos a dar cuenta para qué está hecho nuestra naturaleza. Por eso toda la Tierra y todo el sistema solar va a ser algo diferente. Todo va a cambiar cuando el ser humano despierte. Ya no va a ser un ser humano, va a ser un ser angélico. Angélico. Un ser espiritual totalizado en luz creacional. Ok, mis amigos. Vuelvo a definir las prácticas. El cuerpo toroide que rodea tu cuerpo físico creó este cuerpo, no al contrario. Tu cuerpo físico no está haciendo el cuerpo toroide, no. Ese cuerpo toroide o cuerpo áurico es lo que está creando tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es un efecto de ese cuerpo toroide. A eso mal llamado cuerpo toroide, en verdad ese cuerpo toroide es luz en conciencia, que se manifiesta a través de un esquema primitivo de un campo electromagnético. A su vez, el campo electromagnético, ¿qué hace? Una gravedad. Pero acuérdense que decíamos que la gravedad a través del cuerpo electromagnético no son efectos causales. Realmente, quien hace mover este cuerpo toroide y genera campos electromagnéticos y campos gravitatorios es la conciencia. La conciencia hace mover la energía que está alrededor. La conciencia es que genera ese orden y esa ley. Es muy complejo eso. Es muy difícil decir algo más allá de esto. Nosotros somos el esquema inicial y primario para entender las leyes del universo. Tal como funciona nuestra energía, así funcionan las leyes del universo. Por eso centrémonos a entendernos. Y esa conciencia hay que llevarla en la práctica, en nuestras prácticas, a un punto muy pequeño. Es un bija primordial, único. Y ese bija primordial, donde tú logres entrar hasta allá, a darte cuenta de esa pequeña unidad, y entres allí, ocurre la iluminación espiritual. Fíjate, entras más allá del átomo y sigues más en profundidad, y te encuentras con esa chispa divina que genera el orden de todo lo que es tu naturaleza, pero de esa misma manera es el orden de todo lo que existe, porque esa pequeña chispa que está allí está conectado con el orden de todo el universo. No hay ninguna diferencia. Entonces, llevemos nuestra personalidad, reeduquemos nuestra personalidad, hagamos una nueva estructura de nuestros pensamientos, transformemos nuestra naturaleza, reenseñémosle a la mente. Hay que reeducar la mente hacia la unidad. No es irnos a lo mucho, es encontrar lo poco. Y eso poco darle una sustentabilidad, un porqué y un para qué. Lógicamente el porqué y el para qué es intelectual, pero es un bastoncito. El porqué y el para qué es la técnica de la mente, para no enloquecerse. Pero en la medida que vamos profundizando, le vamos dando ese orden, e inmediatamente todo comienza a funcionar perfectamente bien. Ahora, ¿cuál es el camino?
columna vertebral, eje dentro de la columna. Dentro de esa columna, un hilo color dorado cobrizo. Encender ese hilo con el Bija Mantra Om. Hacerlo vibrar permanentemente. Enciéndelo y miremos qué pasa. Ese es el primer orden. Aquí hay una raíz y un efecto que se va desenvolviendo a nuestro alrededor. Esperemos qué pasa. Pero es importante no que entres allí creyendo, porque el creer es de la mente y el accionar es de la conciencia. La conciencia no cree. Para la conciencia es. Debes de sentir, ver con totalidad esto. Debes de ser consciente de que tu hilo vibra en el Om. Vibremos el mantra en este hilo dorado. De la cabeza a la base de la columna hay 2 nodos de fuerza. En la medida que el Om se gesta, se hace, estos 2 nodos de fuerza se van unificando. Es el Hatha, es el magnetismo y la electricidad. Es el Samkara y Pratin Samkar. Una vez estos se relacionan, se llega a la unidad. Cuando el Pratin Samkar y el Samkar se hacen en unidad, hay un Tao. Y este Tao es balance. Y el balance es lo que crea el orden de las cosas. Es esta energía en armonía que vibra con todo. Cuando eso es parte de tu personalidad, estás situado y comunicado con esta gran red. Permite que esa red te vaya dando instrucción. Esta red, para nosotros poder entender esta red que está comunicado con absolutamente todo, porque esta red es como una mesa que sostiene todo el universo. Ese es el gran paso a quinta dimensión. Darnos cuenta de que este orden es la ley de la unidad. Una vez nos damos cuenta, las redes se abren. Acuérdense que esta red de los 72 están demarcadas en 72 grados a partir del corazón, en 5 grados dentro de los 360. Los 360 lo dividen en 5 y da 72. Fíjense ustedes que todo está aquí. Ahí se despierta ese orden para nosotros entender esta ley que en este momento vamos a dar el siguiente paso. Es importante redirigir toda nuestra personalidad, toda nuestra inteligencia en este paso que vamos a dar. El venerable hablaba de unas angas. Es importante que te des cuenta cuál es el siguiente paso. Si tú te das cuenta qué es lo que debes de hacer, qué es lo que tienes que hacer, vas a marcar enormemente la diferencia. Y vamos a formar lo que llamamos el Alto Prakriti. O sea, el Alto Prakriti es la cabeza, la punta de lanza. Vamos a hacer la vanguardia del despertar. Porque vamos a marcar un hito. Y la humanidad en este momento es un gran cerebro, está pensando. Y esta quinta dimensión debe de abrirse. Es un estado de conciencia, es un darse cuenta realmente para qué fue hecho el primer hombre.
Una vez eso ocurra, ese primer hombre, ese Adán Kadmon, ese primer hombre primordial que fue hecho perfecto, se va inmediatamente a desarrollar dentro de nosotros. Por eso este cuerpo físico es una semilla. Por eso le llamamos bija. Somos una semilla básica. Somos un sonido primordial o una bija. Bija es sonido primordial o sonido semilla. Una vez se desenlace esta semilla, la red, esa energía, nos va a desarrollar y nuestra genética va a dar inicio a un nuevo cuerpo, a una nueva estado de conciencia. Por eso este cuerpo los maestros le llaman cuerpo de transición. No es un cuerpo definitivo. Esta personalidad es una personalidad de transición. Por eso esta estructura de la cual nosotros nos sustentamos es una alma transitoria. Es un elemento transicional para lo que va a ocurrir más adelante. Más adelante vamos a formar un cuerpo, una conciencia, una forma de espíritu totalmente distinta a la que llevamos ahora. Este yo superior, ese yo cósmico, no ha bajado todavía a nosotros. Va a bajar cuando el cuerpo tenga el depósito adecuado, el cuerpo o el vehículo esté adecuado. Inmediatamente ese yo cósmico, espiritual, esa chispa divina, va a descender sobre ese cuerpo que ya está celestializado. Va a ser el segundo nacimiento de ese Adán Kadmon. Será el renacimiento y ahí se va a hacer una regénesis. Se va a escribir una nueva ciencia, una nueva filosofía, una nueva religión, un nuevo arte. Porque esto que venimos nosotros trabajando ni es arte, ni es una verdadera filosofía, ni es una verdadera religión, porque está basada en el caos. Y algo que es caótico no tiene infinitud y no existe. No existe. Porque comienza y termina. Y según los Upanishads, esta verdad no es verdad, por eso se llama avidya. Ese nuevo conocimiento va a ser un conocimiento sustentable, infinito, con una ciencia, con un arte, con una filosofía y un religare propio. No se va a acabar jamás. Y vamos a ser continuos a este primer orden, el primer orden o primer hombre primordial. Por eso, esta raza de este primer hombre primordial existe todavía. Y son hermanos nuestros. Y son los que están formando la santa jerarquía de los Elohim. Ellos son los que están arriba, comandando toda una cantidad de seres angélicos para que nos ayuden de nuevo a retomar el regreso a la luz de Dios. Estos primeros hombres todavía están aquí. Para nosotros serían dioses, pero fíjense que son nuestros hermanos, es el tú a tú, porque venimos de allá. Somos del tú a tú, son nuestros hermanos. Entonces ellos nos están ayudando a hacer ese retorno y nos vamos a volver a ese cuerpo primordial. Y este cuerpo primordial fue hecho para que pueda coaccionar la estructura de la materia. La materia tiene un pegante. Sin ese pegante, para que me entiendan, no puede generar el orden
autosustentable. Y ese pegamento, ¿quién lo genera? Estos seres de libre albedrío. Ellos generan el orden para que esta red siga sustentando la creación de la materia. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el objetivo que tenemos como raza? Descubrir nuestra divinidad para que se permita la ley y el orden dentro del cosmos. Debemos de vibrar de tal manera. Vibrar con esa red cósmica. Y esa red cósmica vibra con el Om. Cuando nosotros hablamos en el Om, que es el verbo primitivo, el verbo divino, de las razas y el lenguaje primitivo, del aliento de Dios, inmediatamente el Om, sembrado en nosotros, comienza a desenlazar estas fuerzas creacionales y comienzan a darse las vibraciones y la materia se comienza a doblegar. Todo ocurre alrededor del Om. Por eso un ser humano cuando vibra en el Om dentro de su columna vertebral, la materia hace curvatura. La ley de la materia se curva. Ese ser humano que hace el Om genera un movimiento ordenado en la materia en ese momento. Ocurren cosas fantásticas alrededor de este Om. Porque esta energía de esta red, cuando se aglomera, este pranaka, crea materia. Esta energía, cuando se reordena, genera esta materia oscura, esta energía oscura, cuando se aglomera, crea hadrones de energía y da inicio a la materia. Entonces comienzan físicamente a verse los átomos. No lo contrario. Pensamos que la materia genera gravedad y la gravedad genera electromagnetismo. No, es al contrario. Esta red de esta energía, cuando se aglomera, genera una ley, comienza a generar puntos sinérgicos llamados átomos y a su vez comienza a haber un orden gravitacional y a haber creación. Por eso ustedes veían en el otrora que los yogis y los santos de la India podían decantar cosas, joyas, piedras preciosas, crear cosas, elementos. Miren el Maestro Jesús, podía ordenar, podía organizar, administrar los elementos que estaban a su alrededor. Simplemente con su estado de conciencia. Para allá nosotros tenemos que ir. ¿Ok? Antiguamente se practicaban las técnicas. Sabían de que las técnicas existían. Se hacía Kriya Yoga, Laya Yoga, Swara Yoga, Tantra Yoga, Kundalini Tantra. Todas las técnicas de la yoga estaban allí. Y se sabía que había una explosión dentro del desarrollo espiritual en la medida que nosotros hacíamos esas técnicas. Pero saber exactamente a dónde íbamos a llegar, no, nadie lo sabía. Solamente el que podía encontrar el punto arquimédico dentro de su naturaleza descubría para qué eran buenas esas prácticas. Pero él, el santo, el yogi, no podría decirle a otros, es que esto es para tal o cual cosa.
No lo podía decir, porque es una experiencia totalmente individual. Dense cuenta ustedes. Y así debe de ser. Es muy difícil cuando nosotros abordamos estas técnicas saber exactamente a dónde vamos a llegar. Es muy complicado. Porque cada naturaleza de cada ser humano es totalmente diferente. Una vez que nosotros comencemos a desarrollar el movimiento de esta energía, permitiendo que esta red entre a nosotros y poder nosotros hacer un puente efectivo, reconocer esta energía, darle una consistencia a esa energía, hacer que la razón pueda comprender esa energía, que la razón pueda entenderla y comprenderla. Las cosas van a ser totalmente distintas en nuestra vida. Tenemos que siempre entonces hacer esa anga, paso tras paso. Así sea muy pequeño este paso, pero de paso en paso vamos a cubrir mucho terreno. Por eso esta técnica o estas técnicas deben de desarrollarse con gradualidad. Nuestra vida está hecha para nosotros ir desarrollando el fuero y el manejo a través de esta técnica. De hecho, al manejar la técnica, debes de controlar tu vida, no al contrario. Una vez tú desarrollas la técnica, debes de controlar tu vida, debes de controlar tu entorno. Por eso el maestro hablaba de que la yoga debe ser algo funcional, debe estar hecha para un modo de vida. La yoga no es estoica. La yoga no es para los santos yogis, monjes de la India. No, la yoga no es hecha para estas personas. Estas personas no necesitan la yoga, porque la técnica de la yoga ya no es técnica para ellos, es un modo de vida. Nosotros abordamos la técnica para volverlo sin técnica. La técnica la abordamos, es un bastoncito para aprender a manejar ya un modo de vida de la cual la técnica ya no es técnica para nosotros. Ya es parte nuestra. Y cuando eso ocurra, bueno, nuestra conciencia va a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahí es donde el maestro nace. Cuando ya la técnica no existe. Cuando las cosas son, se hacen inmediatamente, ocurren inmediatamente a nuestro alrededor. Suceden. Simplemente eso. Cuando usted mueve la energía adentro, las cosas afuera suceden. Usted no tiene por qué pensarlas. Ocurren. Nada es coincidencia. Todo es causalidad. Causa, efecto. Y pensamos que la materia es causa. No, la materia nunca es causa. La materia es efecto. Acuérdense que la energía pranaka, al moverse a darle orden, crea materia, y esa materia es la que usted ve alrededor. Todo lo que usted ve alrededor es una consecuencia de la creación que usted hace adentro. Todas estas sustancias, todos estos átomos que están rodeando en este momento nuestro cuerpo, salieron de la materia que se le dio orden dentro de nuestra conciencia espiritual. Absolutamente todo lo que usted ve alrededor. Miren ustedes. Entonces, nuestra vida es consecuencia de nuestras emociones. Sencillo. Si nosotros lo entendiéramos así, nos dedicaríamos tiempo completo a generar el orden adecuado de la materia. ¿Cuál es el problema? Que no lo creemos que es así. Porque la estructura, como está hecho,
Esta sociedad es para quitarnos el empoderamiento, la fuerza, la capacidad y decirte, tú no estás hecho para eso. Pero cuando tú te das cuenta de que estás hecho de verdad para ser un punto cosmocreador, esto va a cambiar y de verdad, eso es lo que va a suceder ahora. Nos vamos a dar cuenta para qué está hecho nuestra naturaleza. Por eso toda la Tierra y todo el sistema solar va a ser algo diferente. Todo va a cambiar cuando el ser humano despierte. Ya no va a ser un ser humano, va a ser un ser angélico. Angélico. Un ser espiritual totalizado en luz creacional. Ok, mis amigos. Vuelvo a definir las prácticas. El cuerpo toroide que rodea tu cuerpo físico creó este cuerpo, no al contrario. Tu cuerpo físico no está haciendo el cuerpo toroide, no. Ese cuerpo toroide o cuerpo áurico es lo que está creando tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es un efecto de ese cuerpo toroide. A eso mal llamado cuerpo toroide, en verdad ese cuerpo toroide es luz en conciencia, que se manifiesta a través de un esquema primitivo de un campo electromagnético. A su vez, el campo electromagnético, ¿qué hace? Una gravedad. Pero acuérdense que decíamos que la gravedad a través del cuerpo electromagnético no son efectos causales. Realmente, quien hace mover este cuerpo toroide y genera campos electromagnéticos y campos gravitatorios es la conciencia. La conciencia hace mover la energía que está alrededor. La conciencia es que genera ese orden y esa ley. Es muy complejo eso. Es muy difícil decir algo más allá de esto. Nosotros somos el esquema inicial y primario para entender las leyes del universo. Tal como funciona nuestra energía, así funcionan las leyes del universo. Por eso centrémonos a entendernos. Y esa conciencia hay que llevarla en la práctica, en nuestras prácticas, a un punto muy pequeño. Es un bija primordial, único. Y ese bija primordial, donde tú logres entrar hasta allá, a darte cuenta de esa pequeña unidad, y entres allí, ocurre la iluminación espiritual. Fíjate, entras más allá del átomo y sigues más en profundidad, y te encuentras con esa chispa divina que genera el orden de todo lo que es tu naturaleza. Pero de esa misma manera es el orden de todo lo que existe, porque esa pequeña chispa que está allí está conectado con el orden de todo el universo. No hay ninguna diferencia. Entonces, llevemos nuestra personalidad, reeduquemos nuestra personalidad, hagamos una nueva estructura de nuestros pensamientos, transformemos nuestra naturaleza, reenseñémosle a la mente. Hay que reeducar la mente hacia la unidad. No es irnos a lo mucho, es encontrar lo poco. Y eso poco darle una sustentabilidad, un porqué y un para qué. Lógicamente el porqué y el para qué es intelectual, pero es un bastoncito. El porqué y el para qué es la técnica de la mente, para no enloquecerse. Pero en la medida que vamos profundizando,
Le vamos dando ese orden e inmediatamente todo comienza a funcionar perfectamente bien. Ahora, ¿cuál es el camino? Columna vertebral, eje dentro de la columna. Dentro de esa columna, un hilo color dorado cobrizo. Encender ese hilo con el Bija Mantra Om. Hacerlo vibrar permanentemente. Enciéndelo y miremos qué pasa. Ese es el primer orden. Aquí hay una raíz y un efecto que se va desenvolviendo a nuestro alrededor. Esperemos qué pasa. Pero es importante no que entres allí creyendo, porque el creer es de la mente y el accionar es de la conciencia. La conciencia no cree. Para la conciencia es. Debes de sentir, ver con totalidad esto. Debes de ser consciente de que tu hilo vibra en el Om. Vibremos el mantra en este hilo dorado. De la cabeza a la base de la columna hay dos nodos de fuerza. En la medida que el Om se gesta, se hace, estos dos nodos de fuerza se van unificando. Es el Hatha, es el magnetismo y la electricidad. Es el Samkara y Pratin Samkar. Una vez estos se relacionan, se llega a la unidad. Cuando el Pratin Samkar y el Samkar se hacen en unidad, hay un Tao. Y este Tao es balance. Y el balance es lo que crea el orden de las cosas. Es esta energía en armonía que vibra con todo. Cuando eso es parte de tu personalidad, estás situado y comunicado con esta gran red. Permite que esa red te vaya dando instrucción. Esta red, cuando se abre, te va ayudando a redescubrirte porque es una red inteligente. Deja que eso suceda, permítelo. Y esa unión se hace en el corazón. Inmediatamente se abren 12 esquemas, 12 portales. Una vez esos 12 portales se abren, la red de los 72 se permite. Todo es una reacción. Entonces, mis amigos, comencemos a hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias por la atención del día de hoy. Y bueno, espero que sigan conmigo todos los sábados.